Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gracia irrumpió en Cristo Jesús y con él en el mundo de los hombres. Juan, capítulo 1 y versículo 17 dice: pues en la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A él se le vio como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del Verbo eterno no trae nada nuevo, simplemente pone de manifiesto lo que procede desde la eternidad, es decir, la gracia y sus efectos, lo que realmente era el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, como así dice Colosenses capítulo 1 y versículo 26. Pero tampoco fue algo sorpresivo, ya que la gracia se manifiesta en Jesucristo, nuestro Salvador, para cuyo avenimiento Dios lo anunció por medio desde la caída del primer hombre hasta el nacimiento por medio de la profecía, preparando a los hombres para recibir el gran don de la misericordia. Tito, capítulo 1 y versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La manifestación de Jesucristo es una referencia a la primera de ellas en el mundo. El Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 79 dice: para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por medio de la paz. Así pues, la aparición del Salvador se produjo en el tiempo previsto para la acción de la gracia en la hora de la cruz. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por tanto, en Jesucristo se ve la dimensión de la gracia, y se aprecia también el alcance de ella para enriquecernos mediante la pobreza de Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por tanto, el que se manifestó fue nuestro Salvador Jesucristo. La manifestación de la gracia tiene lugar en Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, ya que Él fue el ungido por Dios para salvar. Mateo, capítulo 1 y versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nuevamente se aprecia la soberanía divina que no solo determina quién sería el Salvador, sino el modo y el tiempo, ofreciendo además un notable contraste, ya que la gracia se dio en Cristo antes del tiempo, pero se manifestó en el tiempo. Y las dos etapas de la gracia también están presentes. Viene en Cristo y se da por Cristo. El regalo de la gracia fue eterno y secreto, es decir,
confirmado en el pensamiento de Dios para ser revelado en su debido tiempo. De otro modo, el regalo fue eterno, la manifestación temporal, esto es, histórica y visible. Y la primera acción de la gracia en Cristo es que quitó la muerte. Nótese que este verbo denota hacer ineficaz, abolir, anular, derrogar. La muerte no quedó eliminada porque persiste, pero le ha sido sacada la eficacia definitiva, esto es, fue hecha ineficaz para el creyente, ya que Jesús en su obra dejó la muerte reducida a impotencia para todo aquel que cree. Y lo que Satanás estaba usando, aterrorizando al hombre, aquello que conducía al pecado, no salvó a la condenación perpetua. Es ahora la puerta de liberación que da acceso al que duerme en Cristo, a la presencia del Señor. El dominio de la muerte, por la operación salvadora de Jesucristo, fue abolido. A serlo, el cuerpo de pecado. Romanos, capítulo 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por tanto, si morimos, estamos ciertos que también viviremos con él. Romanos capítulo 6 y versículo 8 así lo afirma cuando dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así pues, como resultado de la expiación, ya no existe muerte segunda o muerte perpetua para el cristiano. El Evangelio de Juan, capítulo 11 y los versículos 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La muerte es ineficaz para el creyente, como el mismo apóstol Pablo enseña en otro lugar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 55, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nótese que cuando se extraen los colmillos de una serpiente venenosa, no muere, pero queda ineficaz para envenenar. Así también la muerte ha perdido el mordiente para quien está en Cristo Jesús. En la obra del Salvador se produce una liberación completamente real, ya que el pecador está sujeto permanentemente por temor a la muerte. Y ese temor es un sentimiento de culpabilidad que surge en la propia conciencia del no regenerado y que le hace temer a la muerte. Este sentimiento produce esclavos y no libres. Por ese temor harían cosas que de otro modo no la hubieran hecho, ya que el miedo continuo es ya una verdadera esclavitud. De ahí la liberación que se produce en la experiencia del salvo. Romanos capítulo 8 y versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La liberación del creyente, que es hijo de Dios por adopción, le rescata de la esclavitud del pecado, por tanto, le libera del temor de la muerte. Nótese que el temor desaparece porque el que cree es hijo de Dios y no enemigo, para quien ya no hay condenación, como así enseña la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8 y versículo 1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La muerte no puede separar al cristiano del amor de Dios. Romanos capítulo 8 y versículos 38 al 39 dice: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, la muerte física perdió su maldición y se convirtió en ganancia. Filipenses capítulo 1 y los versículos 21 al 23 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esta verdad es una verdad reiteradamente en la enseñanza. Por ejemplo, en Juan capítulo 11 versículo 26 dice: Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por tanto, la primera gran acción salvadora es abolir, dejar sin efecto a la muerte. La segunda operación de la gracia dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad. El apóstol usa aquí para expresar esta verdad el participio aoristo activo de que denota alumbrar, iluminar, sacar a la luz. Y note que la obra de la cruz permite al hombre creyente alcanzar la vida y la inmortalidad por la fe en Cristo Jesús. La vida y la inmortalidad fue manifestada y exhibida en la resurrección de Jesús, el primer hombre que fue revestido de inmortalidad. Pero también, en unión con él, el creyente es también resucitado. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual, como anteriormente ya compartí en Juan capítulo 11 y los versículos 25 y 26. Y note que esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas. Colosenses capítulo 3 y versículos 1 al 3 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios, en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida de un estado de muerte y desobediencia a otro de vida y comunión con Dios, en donde el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, al que lo salvó. Estamos unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, como así enseña Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 23. Y no es solo una vinculación en esperanza con la vida y la inmortalidad, sino que ya es experimental, puesto que con Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Y esto quiere decir que tanto el regalo de la vida e inmortalidad como el posicionamiento que corresponde a ella, una experiencia para el salvo, que se encuentra elevado al lugar donde la vida y la inmortalidad son esencia propia, al estar en Cristo, y donde juntamente con Él se halla en los cielos. Y nótese esto, y es que Jesús fue entronizado
en razón de una obra terminada y una victoria alcanzada. Filipenses, capítulo 2, y los versículos 9 al 11 dice: por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, el creyente participa de esa victoria obtenida en plenitud, ocupando en Cristo y con Cristo una posición victoriosa. Gálatas, capítulo 5 y versículo 1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con la vida eterna, el cristiano recibe la inmortalidad. Romanos, capítulo 2 y versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y es cierto que pasará por la experiencia temporal de la muerte física, pero la tumba, que recogerá el cuerpo físico, es un lugar de esperanza que descansa en la inmortalidad de la resurrección. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La vida y la inmortalidad es el núcleo del mensaje del Evangelio, y en él Dios ofrece al hombre esta admirable salvación. Y nadie puede sentir vergüenza de un mensaje que tiene una oferta de gracia de esta dimensión. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la razón por la que el apóstol dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y así exhorta a Timoteo, para que tampoco él lo haga, como enseña el versículo 8. El Evangelio proyecta una respuesta segura y definitiva a las esperanzas indefinidas de la humanidad. Y la obra de Cristo es, por tanto, una verdadera iluminación. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La construcción de la frase con el uso del auristo, primero pasivo de indicativo del verbo, señala cómo poner, colocar, asignar, destinar, poner, aparte. Expresa, por tanto, la condición del apóstol, que no buscó la posición que ocupa en la Iglesia por voluntad propia, sino por determinación divina. Y de esto había hecho alusión en otro escrito anterior, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 7, donde dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, fue Jesucristo quien puso a Pablo en el ministerio que estaba desarrollando. En esta operación de la determinación divina para él, fue constituido o puesto como heraldo o también predicador. Y note que el heraldo tenía la misión de pronunciar en voz alta, es decir, proclamar lo que la autoridad le había asignado con tal que le indicaba. Y el predicador del Evangelio
pronuncia el mensaje verdadero, encomendado directamente de parte de Dios. Esto es, lo que Pablo tenía bien presente cuando dice en Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 al 12, donde dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». El apóstol habla de su condición de siervo de Cristo, proclamador de un mensaje que no es suyo, sino recibido de Dios mismo, encomendado directamente por Cristo Jesús. En otros lugares, llama al mensaje el Evangelio de Dios, como así señala 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 7, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Pero también le llama el Evangelio de Cristo, Romanos, capítulo 15, versículo 19, y 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. No solo en cuanto a procedencia, sino también en cuanto a orientación, ya que el núcleo del mensaje es Cristo Jesús. Podría unirse los dos calificativos, decir que el evangelio que predicaba era el evangelio de Dios acerca de Cristo. La obra de salvación, el contenido de la salvación, la esperanza de la salvación y la proyección eterna de la salvación encuentra contenido solamente en Cristo. Y Pablo había sido establecido por el Señor como heraldo de un mensaje divino que le había sido encomendado. Ese mensaje no procedía de hombre ni le fue enseñado por hombre alguno, sino que lo conocía por revelación directa de Jesucristo. Y note que no se trataba de presentar el concepto paulino de salvación, sino de dar el único evangelio que tiene a Cristo como contenido. Gálatas, capítulo 1 y versículo 3 dice: «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo». El Cristo glorioso venía a ser la esperanza de gloria de los hombres. Todas las verdades del Evangelio están desarrolladas por el apóstol en su predicación y en sus escritos, pero todo cuanto proclamaba, por el modo de que valiera para hacerlo, es la revelación de Jesús mismo, de manera que él era verdaderamente un heraldo de Cristo, porque se limitaba a proclamar el mensaje que le había sido encomendado para predicar. Esta misión divinamente establecida hace que él pudiera decir en Gálatas capítulo 1 y los versículos 15 al 16: «Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles». El Padre fue el revelador, Jesucristo el revelado, y en esa revelación recibió la comisión de proclamar el Evangelio a todos los hombres, pero de forma especial a los gentiles. Además, era también apóstol. Este era un don de Pablo, ya que desde ese ministerio formulaba el Evangelio que él mismo y otros predicaban. Y nótese que era un don fundante, dado para establecer el fundamento de la fe, en unión con los profetas. Efesios, capítulo 2 y versículo 20 dice: «Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo». Por tanto, era el apóstol enviado a los gentiles. Gálatas capítulo 2 y versículo 9 dice: «Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo, a causa de su condición en sentido de enviado por Cristo, con su autoridad, solo hace y dice aquello que se le encomendó para hacer y decir. Note lo que dice Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12, donde dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En tercer lugar, Pablo afirma que es maestro. En algunos textos griegos se lee maestro a los gentiles, ya que en él concurren todos los dones necesarios para el ministerio que el Señor le había encomendado. Como apóstol, formula la fe, como heraldo, proclama el Evangelio de la gracia, y como maestro, enseña a los creyentes en todo aquello que Jesús había mandado enseñar. Mateo, capítulo 28 y versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así pues, el Evangelio tiene como objetivo hacer discípulos, es decir, seguidores de Cristo, quienes debían guardar todo lo que el Señor había mandado. Y el maestro Pablo instruyó a Timoteo y le encomendó que siguiera luego la cadena de instrucción a otros. Nótese lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la gracia de Dios nos fue dada en la eternidad, pero nos fue manifestada y aplicada por medio de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él anuló la muerte y nos trajo vida eterna. Ya que Cristo anuló la muerte dejándola sin efecto mediante su muerte. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y por medio de su resurrección, que sorbe la muerte, como así enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 52 al 54, donde dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amigo y amiga oyente, la vida eterna de Dios, la cual es dada a todos los creyentes en Cristo Jesús, como así enseña la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 16, donde dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amigo y amiga oyente, nótese lo que acabo de decir: para aquellos que habrían de creer en Él, es decir, en Jesucristo, para vida eterna.
Es por eso que si tú todavía no tienes la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús, si aún no eres creyente en Jesucristo, pues ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe allá donde te encuentres y repitas conmigo esta oración. Repite y di ahí: Señor Jesús, en primer lugar quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme de la condenación por ser una persona pecadora. Pero ahora, en este momento, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.